La costura se dio con un estallido seco, un sonido agudo que aniquiló por completo el silencio sepulcral de la sala de juntas. Faltaban exactamente 3 minutos para la presentación de rentabilidad trimestral. Camila entró en un estado de parálisis momentánea. Giró sobre sus talones, dándole la espalda a la pesada puerta principal de cristal esmerilado, y bajó la mirada hacia el tejido arruinado de su falda tubo negra. El corte, que iba desde la mitad del muslo hasta casi la cadera, revelaba la peor decisión de vestuario que había tomado en todos sus 27 años de vida. Esa mañana, ante el frío inusual y húmedo del invierno en Lima, había decidido usar unas pantimedias térmicas de un color rosa neón escandaloso bajo la ropa estricta de oficina, confiando ciegamente en que nadie jamás llegaría a verlas. Ahora, un parche fucsia brillaba como un faro de emergencia en medio del sobrio y gris entorno corporativo del distrito de San Isidro. Buscó desesperadamente en los bolsillos de su saco y encontró un rollo grueso de cinta adhesiva transparente de embalaje que había estado usando para cerrar unas cajas de archivo. Dobló el cuerpo en un ángulo imposible, apretando los dientes mientras intentaba unir los bordes deshilachados de la tela con pedazos de cinta que cortaba a tirones con los dientes. Sus dedos temblaban violentamente, resbalando por el sudor frío que se acumulaba en sus palmas, mientras calculaba mentalmente los pocos segundos que le quedaban antes de que los altos ejecutivos entraran a despedazar su trabajo gráfico. Consiguió pegar el primer trozo, alisando la superficie plástica contra la tela oscura, en un intento inútil por disimular el desastre inminente. Ella solo había olvidado un pequeño e insignificante detalle arquitectónico: la inmensa pared de espejos que cubría todo el fondo de la inmaculada sala de reuniones. El suave clic metálico de la cerradura cortó el aire de golpe. La pesada puerta de roble y cristal comenzó a abrirse lentamente, revelando el pasillo exterior iluminado por luces halógenas. Camila se congeló, aún inclinada hacia adelante, con un trozo de cinta pegado en el labio inferior y las manos aferrando la falda arruinada en una pose completamente ridícula. Un inconfundible aroma a café expreso recién molido y madera de cedro invadió el ambiente cerrado. Era Alonso, el CEO de la corporación financiera, el hombre que movía millones de dólares con un solo trazo de su bolígrafo y cuya sola presencia en los pasillos hacía temblar a los gerentes más veteranos de la empresa. Llevaba su habitual traje azul marino, confeccionado a la medida y sin una sola arruga visible, y sostenía una tableta digital en su mano derecha mientras cerraba la puerta tras de sí con total naturalidad, esperando encontrar la sala vacía antes de la reunión. Al levantar la vista, los ojos oscuros e insondables de Alonso no se posaron en la espalda de su empleada. Se clavaron directamente en el nítido reflejo del enorme espejo de pared a pared. Él vio la escena completa con una claridad devastadora. El ángulo comprometedor, la falda gravemente desgarrada, el color neón cegador de las pantimedias que desafiaba cualquier código de vestimenta corporativa, y la expresión de horror absoluto en el rostro pálido de Camila, perfectamente enmarcada en el cristal. El silencio que inundó la habitación de pronto se volvió denso, pesado, casi asfixiante, como si todo el oxígeno hubiera sido drenado de repente por el moderno sistema de ventilación del rascacielos. Camila soltó el trozo de cinta de sus labios, se enderezó lentamente, milímetro a milímetro, sintiendo cómo la sangre abandonaba sus extremidades para concentrarse en sus mejillas, que ahora ardían como si estuviera parada frente a la puerta de un horno encendido. Se giró para encararlo, moviéndose con la rigidez de un robot a punto de quedarse sin batería. Sus manos cayeron inertes a los costados de su cuerpo y tragó saliva con una dificultad extrema, incapaz de
formular una sola palabra coherente de disculpa, explicación o ruego. Alonso se quedó clavado en su sitio cerca de la puerta, sosteniendo la tableta con los nudillos ligeramente blancos por la fuerza repentina de su agarre. Su postura estoica y fría, aquella que ilustraba las portadas de las revistas de economía del país, no varió en absoluto. Sin embargo, Camila notó un ligero e incontrolable temblor en la comisura izquierda de sus labios. Él apretó la mandíbula con fuerza, tragando visiblemente, mientras las aletas de su nariz se dilataban en un esfuerzo físico sobrehumano por no soltar una carcajada monumental en medio de la sala de juntas más importante del edificio. «Buenos días», murmuró él finalmente, con la voz notablemente más ronca y tensa de lo normal. El escalofrío helado que recorrió la espina dorsal de Camila le gritaba que su carrera acababa de terminar en ese preciso instante. Ella asintió torpemente, aferrando el doblez de la tela a un costado de su pierna, en un intento inútil y desesperado por ocultar el parche luminoso. Bajó la mirada hacia la costosa alfombra gris, sintiendo cómo el peso asfixiante de sus responsabilidades chocaba de frente y con brutalidad contra la humillación del momento. No podía perder este empleo, simplemente no podía permitirse el lujo de salir por esa puerta principal cargando sus pertenencias en una caja de cartón bajo el brazo. «El proyector ya está configurado y alineado con la red, señor», logró articular Camila, su voz temblando apenas una fracción de segundo al final de la frase. Él asintió lentamente, sus ojos parpadeando rápido antes de desviar la mirada hacia la enorme mesa de caoba pulida para concederle un mínimo de privacidad tras el desastre. Caminó hacia su asiento habitual en la cabecera, aflojando sutilmente el nudo perfecto de su corbata de seda, como si de repente la temperatura de la sala hubiera subido 10 grados de golpe. Nunca antes, en todos sus años de carrera corporativa, un momento antes de una presentación había estado tan cargado de una tensión tan extraña, espesa e increíblemente incómoda. Camila retrocedió con pasos muy cortos y estratégicamente medidos. Pegó su cadera al borde de la mesa de madera y se deslizó por el contorno hasta alcanzar su silla designada en la esquina más oscura del salón, junto a la estación de control del proyector. Su trabajo como diseñadora de presentaciones ejecutivas exigía exactamente eso de ella, ser un fantasma en la maquinaria. Ella era la encargada de armar los gráficos complejos, animar los datos de rendimiento, estructurar el flujo de información que hacía lucir brillantes y persuasivos a los directores. Pero su rostro o su nombre jamás figuraban en los créditos de los acuerdos millonarios que se cerraban en esa misma mesa. Esa invisibilidad profesional había sido su mejor armadura hasta el día de hoy. En un entorno depredador, elitista y altamente competitivo, como el de los grandes edificios acristalados del centro financiero de San Isidro, donde el caótico tráfico de la avenida Javier Prado parecía marcar el ritmo frenético y despiadado de los negocios, destacar por algo que no fuera la perfección absoluta era firmar una rápida sentencia de despido. El Departamento de Recursos Humanos no tenía paciencia para la excentricidad ni para los errores humanos de los empleados de rango medio, y un despido era un lujo que su cuenta bancaria tenía estrictamente prohibido. La mente de Camila viajó por una dolorosa fracción de segundo a la pesada carpeta de facturas médicas apiladas sobre la mesa del comedor de su pequeño y húmedo departamento. Los recibos constantes de la clínica privada, los medicamentos especializados de importación, el largo y agotador tratamiento de su madre que el seguro médico básico y burocrático se negaba a cubrir por completo. Cada moneda que ganaba en esa corporación tenía un destino crítico,
una urgencia vital que no admitía errores, ni retrasos, ni mucho menos desastres, humillantes de vestuario frente al hombre que controlaba los destinos de la empresa. ¿Están los reportes de proyección de la fusión listos en la carpeta compartida de la nube?, preguntó Alonso, rompiendo el silencio sin mirarla directamente, sus dedos largos y precisos tecleando ágilmente en la pantalla luminosa de su dispositivo. Todos los archivos están sincronizados y respaldados en el servidor local, respondió ella en automático. Ajustó el dobladillo de su falda con la mano izquierda, bajo la mesa, rogando que el adhesivo resistiera, mientras usaba la derecha para hacer clic en el ratón de su computadora portátil y abrir el archivo principal. El sonido rítmico y afilado de unos tacones de aguja golpeando el suelo de mármol del pasillo exterior anunció la inminente llegada del resto del comité directivo. Camila contuvo la respiración y hundió los hombros. La primera en cruzar el umbral de cristal fue Valeria. La directora de Recursos Humanos caminaba con la autoridad implacable de quien sabe que su poder en ese edificio no reside únicamente en su alto cargo ejecutivo, sino en el enorme y pesado anillo de compromiso de diamantes talla esmeralda que brillaba agresivamente en su mano izquierda. El anillo que Alonso le había entregado hace apenas 4 meses en una gala benéfica del sector financiero altamente publicitada por la prensa local. Aquel evento había sellado no solo una elaborada promesa matrimonial de élite, sino la confianza definitiva de los inversores extranjeros para la inminente y lucrativa fusión de ambas corporaciones familiares. Valeria llevaba un traje sastre de lino blanco, inmaculado, cortado a la perfección a su medida, que contrastaba de manera cruel y evidente con la blusa sencilla y la falda barata, ahora remendada con cinta plástica, que llevaba Camila. Espero verdaderamente que no encontremos errores tipográficos en los gráficos del tercer trimestre esta vez, dijo Valeria al entrar. Lanzó una mirada gélida y analítica hacia la oscura esquina donde se encogía Camila, antes de caminar con elegancia y tomar asiento justo a la derecha de Alonso, marcando su territorio con una presencia asfixiante. Los datos financieros han sido cruzados y verificados 3 veces con el Departamento de Contabilidad, señorita Valeria, respondió Camila, manteniendo un tono plano y profesional. Mantuvo la vista rígidamente fija en el monitor de su computadora, negándose a establecer contacto visual con la mujer que dictaminaba los despidos. Los demás directores comenzaron a llenar la sala progresivamente, dejando pesados maletines de cuero negro sobre la mesa y sirviéndose café oscuro en delicadas tazas de porcelana blanca. El habitual murmullo corporativo, plagado de anglicismos forzados y términos estrictos de cumplimiento legal, llenó rápidamente el vacío silencioso que minutos antes había albergado el momento más aterrador de la existencia de Camila. Ella se quedó allí sentada, rígida como una estatua de sal. Rezaba internamente a cualquier fuerza superior para que la cinta adhesiva barata soportara la tensión de la tela de la falda cada vez que necesitaba inclinarse hacia adelante para teclear o cambiar las diapositivas del proyector. Alonso se puso de pie en la cabecera de la mesa para dar inicio formal a la reunión de accionistas. Su tono de voz cambió de inmediato, adoptando la cadencia autoritaria, fría y perfectamente modulada que la prensa especializada en negocios tanto elogiaba y temía. Proyectaba una imagen pulida de control absoluto, un estoicismo casi robótico que no permitía fisuras emocionales ni vacilaciones ante los tiburones de las finanzas que lo escuchaban atentamente. Sin embargo, cuando levantó el pasador de diapositivas de doble punta y pidió que se mostrara el gráfico general de rendimiento anual, se giró levemente hacia la esquina de Camila. Ella levantó el rostro instintivamente para confirmar la instrucción visual.
Por una fracción de segundo, los ojos de él bajaron velozmente hacia el borde de la mesa inferior, justo en el punto exacto donde la mano izquierda de Camila descansaba apretando desesperadamente la costura rota contra su muslo. Luego, sus ojos oscuros subieron y se encontraron directamente con los de ella. No hubo sonrisas abiertas. No hubo gestos evidentes que delataran la situación ante la Junta. Pero en la mirada profunda del CEO, detrás de la pesada máscara de hierro del magnate implacable y distante, había un destello claro, brillante y casi cálido de complicidad absurda, un reconocimiento silencioso y profundo de la situación dolorosamente ridícula que acababan de compartir en la soledad de esa misma sala. El pecho de Camila se oprimió con fuerza, perdiendo el ritmo natural de su respiración. Rompió el contacto visual de forma brusca, enfocándose en presionar la barra espaciadora de su teclado con una fuerza completamente excesiva e innecesaria. Como pueden observar claramente en la pantalla frente a ustedes, continuó Alonso sin perder el ritmo ni la entonación de su discurso. La proyección de crecimiento estructural es sólida y no presenta rupturas inminentes en el tejido de nuestras inversiones. El uso específico y deliberado de la palabra rupturas y tejido hizo que Camila clavara las uñas con fuerza en las palmas de sus propias manos ocultas bajo el escritorio. Lo había hecho a propósito. La inflexión en su voz profunda había sido mínima, indetectable para los demás ejecutivos veteranos que asentían con seriedad y tomaban notas ante el gráfico de barras azules. Pero Camila, con la vista fija en la pantalla, captó por el rabillo del ojo cómo él levantaba la mano libre y frotaba sutilmente su labio inferior con la yema del dedo índice. Estaba repitiendo exactamente el mismo gesto tenso que ella había hecho momentos antes al intentar cortar la cinta adhesiva con los dientes frente al espejo. El pulso de la diseñadora se aceleró hasta latir con fuerza en sus sienes. Era un juego sumamente peligroso en un terreno minado. Una regla no escrita y silenciosa acababa de nacer en ese mismo instante, forjada en medio de proyecciones financieras aburridas y miradas gélidas. El incidente del espejo nunca ocurrió, pero el enorme elefante en la habitación ocupaba todo el espacio respirable entre ellos dos. La reunión avanzó de manera tortuosa y lenta para los nervios destrozados de Camila. Valeria interrumpía constantemente el flujo de la presentación para hacer microcorrecciones públicas e innecesarias sobre el diseño visual de las diapositivas. Señalaba con su bolígrafo dorado márgenes que consideraba asimétricos o paletas de colores secundarios que, según ella, no respetaban al 100% el estricto manual de identidad de marca de la corporación. Su táctica de intimidación era refinada pero letal, diseñada específicamente para recordar a todos los presentes en la sala, y en especial a la pasiva y silenciosa diseñadora, quien tenía el verdadero control burocrático sobre las carreras en ese edificio corporativo. El contraste visual en esta diapositiva de pasivos es simplemente pobre y distrae de los datos reales, sentenció Valeria de pronto. Cruzó los brazos sobre su pecho, haciendo que el diamante de su anillo captara la luz del proyector, y se apoyó con altivez en el alto respaldo de su silla de cuero negro. Necesitamos excelencia absoluta en esta etapa de la fusión, no trabajos mediocres de última hora, armados por asistentes que no comprenden la gravedad de nuestras cifras. Camila apretó los labios con fuerza, sintiendo el calor punzante de la humillación pública trepar rápidamente por su cuello y orejas. Tomaré nota del contraste y lo corregiré de inmediato para la versión final del informe, prometió Camila en voz baja, tragando el nudo de frustración que se formaba en su garganta. Alonso intervino, su tono volviendo a ser neutro, distante y cortante.
El enfoque ahora debe estar en los números de retención, no en el contraste de los fondos de pantalla. El tiempo apremia. Avancemos de una vez al informe del siguiente trimestre. Valeria giró el rostro de inmediato hacia su prometido, su sonrisa profesional endureciéndose un poco en los bordes de sus labios pintados de rojo. «Por supuesto, querido», respondió Valeria con una voz aterciopelada. «Solo cuido celosamente los estándares de excelencia de nuestra corporación». El uso público de esa palabra, querido, sonó tan plástico, calculado y vacío como el ambiente esterilizado de la propia sala de juntas. Camila, desde su rincón de observación forzada, notó cómo los anchos hombros de Alonso se tensaban imperceptiblemente bajo el traje a medida ante el falso término de cariño. No había un ápice de calor humano en esa relación exhibida. Era una evidente transacción de negocios de alto nivel, decorada estratégicamente con un anillo obscenamente caro y extensos reportajes posados en las revistas de alta sociedad limeña. Cuando finalmente, tras 2 agónicas horas, la sesión de resultados se dio por terminada, una ola de alivio físico inundó el cuerpo rígido de Camila. Los directores comenzaron a recoger sus documentos, cerrar sus maletines con fuertes clics metálicos y despedirse con apretones de manos formales. Camila cerró su computadora portátil y comenzó a enrollar los gruesos cables con movimientos muy lentos y deliberados, esperando pacientemente a que todos desalojaran por completo el espacio cerrado para poder salir de última. Necesitaba evitar a toda costa tener que darle la espalda a cualquiera de sus superiores y revelar accidentalmente su patético secreto de tela rota y color rosa brillante. Alonso se detuvo unos minutos cerca de la puerta de salida, conversando en voz baja y confidencial con el director general de finanzas. Valeria, por su parte, ya había salido rápidamente hacia el ascensor para dirigirse a su imponente oficina en el piso superior, argumentando que tenía una llamada internacional urgente. Camila se quedó esperando en su silla, fingiendo ordenar sus bolígrafos y libretas. El director de finanzas finalmente asintió y se despidió de Alonso con una palmada en el brazo, saliendo al pasillo. Alonso quedó completamente solo junto a la entrada. En lugar de empujar la puerta y continuar con su apretada agenda diaria, el CEO giró sobre sí mismo y caminó despacio, con pasos insonoros sobre la alfombra, de regreso hacia la larga mesa de reuniones, deteniéndose justo frente al estrecho asiento de trabajo de Camila. La proximidad física repentina y abrumadora hizo que ella contuviera el aliento de golpe, sus pulmones paralizados. Él no invadió agresivamente su espacio personal, manteniendo una distancia prudente, pero su imponente figura oscureció la luz que caía sobre el escritorio de ella, proyectando una sombra que la cubrió por completo. No intercambiaron una sola sílaba. Alonso simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su saco de diseñador, sacó un objeto y lo colocó con suavidad sobre la superficie de madera pulida, justo al lado del teclado cerrado de la computadora de ella. Un pequeño y elegante dispensador negro de cinta adhesiva opaca, gruesa y de doble cara. «Para las emergencias estructurales imprevistas», murmuró él. Su tono fue tan bajo, grave y privado que apenas fue un soplo cálido en el aire frío de la habitación. Una vibración que solo estaba destinada a ser escuchada por ella. Camila levantó la mirada bruscamente, sus ojos muy abiertos por la sorpresa encontrándose con la intensa mirada de él a escasos centímetros. Antes de que ella pudiera reaccionar o articular una palabra, él se dio la vuelta con elegancia y salió de la sala de juntas sin mirar atrás. La pesada puerta de roble y cristal se cerró lentamente tras él con un suspiro hidráulico, dejándola completamente sola en el inmenso y silencioso salón. Camila bajó la vista hacia el pequeño rollo de cinta negra que descansaba sobre su mesa.
Y por primera vez en todo ese espantoso y humillante día, una sonrisa genuina, aliviada e incontrolable, tiró con fuerza de las comisuras de su boca. Los días siguientes en el imponente edificio corporativo de San Isidro adquirieron una cadencia extraña, una disonancia imperceptible para el resto de los empleados, pero ensordecedora para Camila. La rutina de alineamiento de la empresa exigía una perfección robótica y una entrega absoluta a los reportes financieros. Ella mantenía la mirada estrictamente baja, ocultándose detrás de los amplios monitores gemelos de su escritorio y tecleando comandos con una precisión milimétrica. Pero el elegante dispensador de cinta negra descansaba justo al lado de su ratón, una promesa silenciosa de que la armadura inquebrantable del CEO tenía una grieta real. La maquinaria pesada del ascensor panorámico vibró ligeramente bajo las suelas de sus zapatos. Camila se abrazó con fuerza a su pesada carpeta de diseños, viendo cómo el denso y caótico tráfico de la avenida Javier Prado se reducía a delgadas líneas de luces rojas y blancas a través del grueso cristal templado. Las puertas metálicas comenzaron a cerrarse lentamente en el piso 8. Una mano grande, de nudillos marcados y puño de camisa almidonado, se interpuso bruscamente entre los sensores ópticos de las puertas. Alonso entró a la estrecha cabina vistiendo su habitual traje oscuro, la postura rígida y la mirada fija al frente. El espacio de 2 metros cuadrados de repente pareció encogerse a la mitad, el oxígeno consumiéndose por el intenso aroma a madera de cedro y café expreso que lo acompañaba siempre. «Piso 20», dictó él en un tono completamente neutro y profesional. Ella extendió la mano y presionó el botón iluminado con la yema del dedo, su brazo rozando por 1 milímetro accidental la fina tela del saco de él. Camila tragó saliva con dificultad al notar cómo él tensaba la línea de la mandíbula de inmediato, su perfil volviéndose rígido como la piedra. «El informe maestro de compliance está casi terminado para su revisión, señor», murmuró ella hacia los números luminosos del panel digital. «No te pregunté por el reporte de compliance», respondió Alonso, su voz bajando media octava. Él giró el rostro con calculada lentitud hacia ella. Sus ojos oscuros bajaron hacia la falda intacta y sobria que Camila llevaba puesta ese día, escrutando la tela oscura, y luego subieron con la misma lentitud hasta encontrar su mirada asustada reflejada directamente en el espejo lateral del ascensor. El silencio se volvió espeso, cargado de una electricidad estática que le erizó el vello de los brazos a la diseñadora bajo su blusa de seda. «Me alegra comprobar que la integridad estructural de su vestuario se mantiene estable hoy», añadió él, manteniendo el rostro completamente serio. Camila apretó los labios hasta que se volvieron blancos para impedir que una risa ahogada escapara de su garganta. El ascensor anunció su llegada al piso ejecutivo con una campanilla suave. Alonso salió al pasillo de la junta directiva con pasos largos y seguros, sin mirar atrás, dejando a Camila a solas en la cabina con las mejillas ardiendo y el corazón golpeando furiosamente contra sus costillas. 2 semanas después, el estrés corporativo acumulado de la inminente y multimillonaria fusión financiera alcanzó su punto de ebullición. Camila bajó al sótano 3, un inmenso y claustrofóbico laberinto de estanterías metálicas polvorientas y luces fluorescentes parpadeantes que servía como el archivo muerto central de la corporación. Se dejó caer pesadamente sobre una caja de cartón sellada, sacando su teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas y húmedas. La pantalla iluminó la penumbra mostrando un nuevo y extenso correo electrónico de la administración de la clínica privada. El costo del nuevo tratamiento inmunológico de su madre había sufrido un ajuste del 15% debido a la importación de los fármacos. La cifra final en negrita amenazaba con aplastarla por completo.
Sus hombros cayeron derrotados y escondió el rostro entre las palmas de sus manos, intentando inútilmente ahogar la respiración entrecortada que le raspaba la garganta como papel de lija. El sonido rítmico de unos pasos firmes sobre el suelo de concreto desnudo detuvo sus lágrimas de golpe. Camila se levantó de un salto instintivo, secándose las mejillas con la manga de su saco, de forma torpe y desesperada. Alonso apareció al final del lúgubre pasillo de metal, sosteniendo una pesada carpeta de cuero negro, fingiendo buscar el código de una caja específica en los anaqueles inferiores. Al verla allí, sus pasos se detuvieron en seco. Él no ofreció ninguna palabra de lástima, ni pronunció los típicos consuelos corporativos vacíos. Sus ojos analíticos escanearon la postura encorvada de la diseñadora, el teléfono apretado hasta la asfixia en su puño blanco y el brillo delator y húmedo que aún colgaba bajo sus pestañas. Alonso cerró su carpeta lentamente y acortó la distancia, caminando hasta quedar a 1 metro de ella. Se sentó con calma en la caja de cartón contigua, arruinando los pliegues perfectos de su costoso pantalón de casimir sin importarle en lo más mínimo el polvo acumulado. Apoyó los codos sobre sus rodillas y clavó la vista en el suelo de concreto crudo. Este lugar tiene la peor señal de Wi-Fi de todo el puto edificio, murmuró él, sacando del bolsillo interior de su saco el pasador láser de diapositivas de doble punta. Comenzó a girar el dispositivo entre sus dedos largos con un movimiento rítmico, hipnótico y calculador. Camila exhaló de forma inestable, sus pulmones agradeciendo el espacio físico y el silencio que él le estaba otorgando para recomponer sus defensas. «Vengo a verificar expedientes antiguos del 3er trimestre», mintió ella, su voz fallando miserablemente en la última sílaba. «Y yo vengo a fingir que me importa el archivo físico del año 2002 para evitar a Valeria discutiendo agresivamente sobre los centros de mesa florales la gala de accionistas». La confesión cruda, agotada y desprovista de todos los filtros corporativos, la desarmó por completo. Camila giró el rostro para mirarlo bien, notando por primera vez las sombras púrpuras de agotamiento extremo bajo sus ojos y la tensión constante que anudaba los músculos de su cuello. «¿Centros de mesa florales?», preguntó ella, limpiándose la garganta para recuperar la firmeza. Aparentemente, si las orquídeas del salón no son de un blanco inmaculado, las acciones de la empresa sufrirán un colapso irreversible el lunes por la mañana, respondió él, sin una sola pizca de ironía en su voz grave. Una carcajada pequeña, genuina y liberadora escapó de los labios de Camila. Alonso detuvo el movimiento giratorio del pasador de diapositivas en el aire. Giró el rostro hacia ella y la comisura de su boca se elevó en una sonrisa asimétrica que transformó por completo las facciones duras, frías y calculadoras de su rostro. Por un segundo eterno, las deudas médicas, asfixiantes, las exigencias de compliance y los protocolos elitistas desaparecieron en la penumbra del archivo. Solo eran 2 personas exhaustas escondiéndose del mundo bajo 50 pisos de concreto. Él le extendió el pasador de diapositivas, ofreciéndoselo en silencio por el extremo de plástico negro. Camila dudó una fracción de segundo antes de tomarlo, sus dedos rozando la piel cálida y firme de la mano de él al realizar el intercambio. El contacto físico fue breve, efímero, pero dejó un rastro de calor que subió como una corriente eléctrica por el brazo de la diseñadora. A partir de ese momento subterráneo, una dinámica paralela e indetectable se instaló firmemente en las exhaustivas juntas de directorio. Durante una extensa e insufrible call internacional para la revisión de activos fijos, Camila proyectaba con precisión los gráficos de barras en el telón, mientras Valeria, de pie frente a los directores, daba un discurso monótono sobre la sinergia departamental. La inmensa
pantalla del proyector mostró de pronto una notificación interna de chat, enviada misteriosamente a la cuenta pública del sistema. El pequeño cuadro de texto decía: alerta del sistema, nivel crítico de aburrimiento detectado, riesgo de coma corporativo inminente. Camila cerró la ventana emergente a la velocidad de la luz, el pulso desbocándose en sus oídos. Buscó rápidamente la mirada de Alonso al otro lado de la inmensa mesa de caoba. Él estaba tomando un sorbo metódico de su café, cubriendo gran parte de su rostro con la taza de porcelana, pero sus ojos brillaban con una intensidad traviesa, peligrosa e impropia de su alto cargo. Pero Valeria no era una mujer que llegara a la cima de recursos humanos pasando por alto las sutilezas de su entorno. Esa misma tarde, la directora entró a la oficina privada del CEO con el pretexto de buscar una firma urgente para las contrataciones del nuevo trimestre. Alonso no se encontraba allí. Había bajado a la bóveda de seguridad con los auditores. Valeria se acercó al escritorio de cristal inmaculado, acomodando instintivamente unos papeles que parecían fuera de su sitio. Abrió el primer cajón de la derecha, buscando un bolígrafo de tinta azul. Su mirada fría, analítica y calculadora se detuvo en seco al notar el objeto solitario y completamente desubicado que descansaba junto a los sellos oficiales de la compañía. Un rollo grueso de cinta adhesiva transparente de embalaje, manchado de pelusa en los bordes, del tipo más barato que usaban en el área de carga. Valeria frunció el ceño con fuerza, el diamante masivo de su anillo golpeando rítmicamente contra la madera del escritorio, mientras su mente comenzaba a atar cabos sueltos a una velocidad aterradora. El castigo corporativo comenzó a la mañana siguiente, ejecutado de forma silenciosa, burocrática y letal. Camila llegó al edificio corporativo arrastrando el cansancio físico de otra noche entera de desvelo en las sillas plásticas del hospital. Al acercar su identificación, magnética al torniquete de cristal del lobby principal, la habitual luz verde de acceso no se encendió. Su credencial emitió un pitido rojo, sordo y estridente. Hubo un bloqueo por reestructuración de accesos y alineamiento de personal por orden directa de recursos humanos, le explicó la recepcionista con el tono robótico de quien recita un manual sin siquiera levantar la vista del monitor. Camila fue despojada abruptamente de su silencioso y cómodo módulo de trabajo en el prestigioso piso E20 de la gerencia. La reubicaron sin explicaciones en la concurrida isla de impresión y café del piso 14. Un pasillo ruidoso, iluminado por luces agresivas, donde todos los empleados de menor rango se detenían a charlar, quejarse y dejar tazas sucias de capuchino. Le quitaron los accesos de edición remota en la nube corporativa, relegándola a tareas de digitación manual y revisión de textos menores. Valeria pasaba por el pasillo de las impresoras 3 veces al día con paso militar. Camila, por favor, asegúrate de grapar estos informes trimestrales correctamente. Parece que últimamente tienes graves problemas para mantener las cosas unidas, decía Valeria frente a los analistas junior, arrastrando las vocales con un tono que destilaba una condescendencia venenosa. La diseñadora apretaba los dientes con tanta fuerza que le dolía la raíz de la mandíbula, asintiendo en silencio y tragándose el orgullo junto con la bilis. No podía darse el lujo de explotar y renunciar. El vital tratamiento inmunológico de su madre dependía exclusivamente de la póliza de salud vinculada a ese contrato de trabajo. Durante 2 largas y agonizantes semanas, Alonso intentó intervenir de forma indirecta, enviando múltiples correos formales, exigiendo el regreso del personal técnico de diseño esencial al piso ejecutivo. Pero las férreas reglas de compliance de la inminente fusión eran claras. El CEO no podía pasar por alto un mandato disciplinario del Departamento de Recursos Humanos sin
levantar graves sospechas éticas ante los implacables auditores externos de la firma compradora. Si Alonso daba un solo paso en falso, expondría a Camila a un despido por causa justificada, alegando favoritismo indebido o una relación inapropiada en la línea de mando. Faltaban solo 2 días para la gran convención de accionistas en el lujoso hotel del centro de San Isidro. Camila se quedó trabajando hasta pasada la medianoche en la isla de impresión, completamente sola, rodeada de tazas de café, intomable, y el zumbido hipnótico de las máquinas fotocopiadoras en modo de reposo. Estaba estructurando la presentación maestra a escondidas, valiéndose de un acceso secundario inestable que el jefe de sistemas le había habilitado por pura lástima a su situación. El pesado y denso silencio nocturno de la oficina fue roto por el crujido de unos pasos familiares sobre la alfombra. Alonso se detuvo junto al pequeño escritorio improvisado de Camila, aflojándose la corbata de seda con un tirón y desabrochando el primer botón de su camisa. Se recargó contra el borde de plástico duro de la impresora gigante, observando con extrema fijeza el rostro pálido y agotado de ella bajo la luz cruda y despiadada del pasillo. «Te están aislando y hundiendo a propósito», dijo él, su voz vibrando con una furia contenida que parecía electrificar el aire a su alrededor. Camila se negó a apartar la vista del brillo dañino del monitor, tecleando datos sin parar. «Es solo una optimización y reestructuración departamental», respondió ella, su tono plano, mecánico y dolorosamente carente de vida. Alonso dio un paso firme al frente, acortando la distancia entre ellos. Invadió su espacio personal de forma deliberada, plantándose frente a su silla y obligándola a detener el movimiento de sus manos. La proximidad cortó el oxígeno de la zona de impresión, creando un campo de gravedad invisible que tiraba de ambos hacia el centro. Él bajó la mirada hacia los dedos de ella, pálidos y tensos, sobre el teclado negro, y luego la subió lentamente, centímetro a centímetro, hasta atrapar sus ojos. El pulgar de Alonso se elevó y rozó la tensa línea del maxilar de ella, áspero, caliente y vacilante. Camila contuvo la respiración de golpe, sus dedos aferrándose al borde de la mesa de fórmica hasta que sus propios nudillos amenazaron con rasgar su piel. El constante zumbido de los servidores y el ruido del tráfico lejano parecieron esfumarse por completo, dejando como único sonido en todo el piso la respiración irregular y superficial de su propio pecho. «Resolveré esto», prometió él en un susurro áspero y urgente, retrocediendo un paso de forma brusca, como si el contacto físico lo hubiera quemado vivo. Camila se quedó paralizada en su silla, viendo cómo la figura alta y ancha de él desaparecía devorada por las sombras del pasillo sur. El latido salvaje de su corazón resonaba en sus tímpanos mientras giraba el rostro, aún ardiendo por el contacto, hacia la pantalla para guardar los últimos y más críticos cambios del archivo maestro. Su mano temblorosa alcanzó el ratón, deslizando el cursor con urgencia. Justo en la fracción de segundo en que el puntero rozó el botón de guardado en el servidor principal, la pantalla parpadeó violentamente. El monitor se apagó de golpe, sumiendo su estación de trabajo en una negrura absoluta. El imponente candelabro de cristal tallado del gran salón del hotel en Miraflores proyectaba cientos de destellos afilados sobre la alfombra Burdeos. 300 accionistas, banqueros e inversionistas internacionales llenaban las butacas de terciopelo. El murmullo ensordecedor de conversaciones en inglés y español rebotaba contra las altísimas paredes revestidas en caoba, mezclándose con el leve tintineo de las cucharillas de plata golpeando las tazas de porcelana fina. El aire acondicionado del recinto operaba a su máxima capacidad, manteniendo la temperatura en un nivel helado y artificial
que contrastaba violentamente con la pesada humedad de la niebla costera limeña que cubría los inmensos ventanales con vista al malecón. Camila se encontraba atrincherada detrás del oscuro y masivo podio de control técnico. Sus manos descansaban sobre la superficie fría de los mezcladores de video, rodeada de cables gruesos y 3 monitores de alta resolución que iluminaban su rostro pálido con un resplandor azulado. Llevaba el cabello recogido en un moño tenso que le provocaba un dolor punzante en la nuca, y su respiración era superficial, cortada por el pánico sordo que le oprimía el pecho desde el apagón del servidor la noche anterior. Había logrado recuperar la presentación maestra de los archivos temporales de su propio disco duro, pero la sensación de una amenaza inminente se arrastraba por su piel como hielo molido. Alonso subió los 3 escalones del escenario principal con la agilidad de un depredador. Llevaba un traje negro de corte impecable y la corbata perfectamente anudada, proyectando la imagen exacta del líder estoico, intocable y gélido que la corporación exigía para cerrar la fusión financiera más grande de la década. Caminó hasta el centro de las 3 pantallas gigantes, sosteniendo el pasador de diapositivas de doble punta con firmeza. Su postura era imponente, dominando el inmenso auditorio sin necesidad de elevar la voz. Caballeros, el flujo de capital de este trimestre no es una simple proyección de éxito, es un mandato de nuestra solidez estructural, comenzó Alonso, su voz grave, resonando por los altavoces de alta fidelidad. Camila seguía cada una de sus palabras con la vista fija en la pantalla central, presionando la barra espaciadora para avanzar los gráficos financieros al ritmo exacto de la respiración de él. Era una sincronía perfecta, ensayada en la fría sala de juntas, espaciada por el silencio corporativo y un rollo de cinta negra. Por un instante fugaz, desde el estrado, los ojos oscuros de Alonso buscaron la esquina oculta donde ella operaba el sistema. Fue solo una fracción de segundo, un roce visual imperceptible para los 300 ejecutivos presentes. El pulso de Camila se saltó un latido completo, sus dedos apretando el borde de plástico del teclado para anclarse a la realidad. Para detallar la sinergia operativa y la optimización de activos humanos que sostendrán esta fusión, cedo la palabra a nuestra directora, Valeria, anunció Alonso. Él dio un paso atrás, entregando el micrófono principal, pero mantuvo el pasador de diapositivas aferrado en su mano izquierda. Valeria ascendió al escenario envuelta en un traje de diseñador color escarlata que exigía la atención absoluta de cada ojo en la sala. Su credencial ejecutiva dorada colgaba del cuello, balanceándose rítmicamente contra la tela de seda roja como el péndulo afilado de una guillotina a punto de caer. Valeria tomó el centro del escenario con una sonrisa deslumbrante, calculada milimétricamente para las cámaras de la prensa financiera ubicadas en el fondo del salón. La excelencia no admite márgenes de error, y esta empresa ha purgado todas sus ineficiencias sistemáticas, declaró Valeria, paseando su mirada altiva por las primeras filas de accionistas. Sin embargo, la transparencia total nos obliga a mostrarles el riesgo que hemos mitigado hoy. Valeria giró el rostro directamente hacia la oscura cabina técnica de Camila. Diapositiva 42, ordenó Valeria con una voz afilada y cortante que hizo eco en las paredes de caoba. Camila frunció el ceño, el sudor frío acumulándose en la base de su columna vertebral. La diapositiva 42 correspondía al gráfico de proyecciones positivas de la filial norte, un archivo que ella misma había limpiado la noche anterior. Presionó la tecla de avance, esperando ver las barras ascendentes en azul corporativo que había diseñado con meticulosidad. La inmensa pantalla de 3 metros se encendió con un gráfico plagado de números en rojo sangre.
Un murmullo de pánico colectivo estalló instantáneamente en el auditorio. Los datos proyectados mostraban un agujero financiero catastrófico, una fuga de capitales inventada que violaba directamente todas las cláusulas de cumplimiento de la fusión multimillonaria. Los inversores extranjeros en la primera fila comenzaron a murmurar agresivamente entre ellos, señalando la pantalla con indignación mientras los flashes de la prensa destellaban de forma frenética. Este es el resultado de la negligencia criminal y el sabotaje interno que nuestra directiva acaba de interceptar, elevó Valeria la voz, su tono cargado de un dramatismo teatral e implacable. Valeria extendió su brazo delgado, apuntando con su dedo índice adornado por el gigantesco anillo de diamantes directamente hacia la consola de control donde Camila estaba petrificada. La señorita encargada del diseño de datos, en un intento inaceptable de fraude documental y robo de información, adulteró los registros oficiales de la compañía a las 2 de la mañana de hoy. Oxígeno abandonó los pulmones de Camila en un golpe brutal e invisible. La humillación pública multiplicada por 300 espectadores de élite amenazó con aplastarla. La imagen del rostro cansado de su madre en la camilla de la clínica privada cruzó por su mente a una velocidad vertiginosa, seguida del peso asfixiante de las facturas médicas que ahora quedarían sin pagar. Un par de guardias de seguridad del hotel, vistiendo trajes oscuros y auriculares, comenzaron a caminar lentamente por el pasillo lateral, dirigiéndose hacia la cabina técnica para escoltarla fuera del recinto bajo una inminente acusación de fraude penal. El instinto de supervivencia corporativa, afilado tras años de invisibilidad forzada, se encendió en el cerebro de Camila como un relámpago. Ella no iba a permitir que la destruyeran frente a toda la industria sin pelear. Ignoró el zumbido ensordecedor de las voces indignadas y clavó sus ojos en el monitor de control de la consola secundaria. Sus dedos, que hasta ese momento habían estado temblando, volaron sobre las teclas mecánicas con una ferocidad técnica absoluta. Abrió el registro maestro de la red local del proyector, saltándose los protocolos básicos de seguridad para acceder directamente al código fuente del archivo que se estaba exhibiendo en la pantalla gigante. Camila arrastró una ventana de consola de comandos negra sobre el falso gráfico rojo. El auditorio entero guardó silencio al ver las líneas de código verde fosforescente aparecer repentinamente en la inmensa pantalla del escenario, cubriendo el desastre financiero. Valeria vaciló en su discurso, su sonrisa perfecta congelándose en una mueca de evidente confusión al perder el control visual del evento. El archivo proyectado no proviene de la estación de diseño, proviene de un dispositivo externo no autorizado, habló Camila. Había conectado rápidamente el auricular de comunicación técnica a los altavoces principales del salón. Su voz sonó metálica, fuerte y completamente desprovista del terror que había sentido un minuto antes. La adrenalina había endurecido cada músculo de su garganta. Tecleó un último comando rápido y presionó la tecla de ejecución con un golpe seco. El metadato del servidor indica que este gráfico alterado fue inyectado en el sistema a las 3 de la mañana mediante la credencial de acceso nivel 1, continuó Camila, su respiración nivelándose. Un enorme cuadro de texto blanco se expandió en el centro de las 3 pantallas gigantes. El registro digital mostraba claramente el número de serie de la credencial ejecutiva, el nombre completo de Valeria y la dirección IP de la Oficina de Recursos Humanos, demostrando la ruta exacta de la modificación fraudulenta del archivo. La directora de Recursos Humanos retrocedió un paso, su rostro palideciendo de golpe bajo los potentes reflectores blancos del escenario. Esto es una manipulación técnica absurda,
Una mentira de una empleada resentida, gritó Valeria, perdiendo por completo la compostura elegante, aferrando el micrófono con ambas manos. Seguridad, retiren a esta mujer del equipo de inmediato, apaguen el sistema central. El sistema no se apagará y nadie va a retirar a la señorita de su puesto. La voz de Alonso cortó el aire pesado del auditorio como una cuchilla de hielo puro. Había abandonado su posición inactiva en el borde del escenario. Caminó con pasos largos, pesados y cargados de una autoridad furiosa hasta plantarse justo en el centro del escenario, interponiéndose físicamente entre Valeria y el campo visual de la cabina de Camila. El CEO levantó el pasador de diapositivas de doble punta y presionó el botón de anulación maestra. La pantalla parpadeó y el código verde fue reemplazado instantáneamente por el archivo original azul, impecable y exacto. El archivo auténtico y auditado fue asegurado por mí anoche, tras descubrir las inaceptables fallas de integridad en los protocolos de recursos humanos, sentenció Alonso. Él no gritó, no alteró el volumen de su voz, pero la densidad de sus palabras y la frialdad letal en sus ojos hicieron que los 300 ejecutivos contuvieran el aliento al mismo tiempo. Alonso giró el rostro lentamente hacia Valeria, mirándola con un desdén absoluto que destruyó cualquier ilusión de afecto, compromiso o alianza que la prensa hubiera construido sobre ellos. Tu intento de proteger la fusión mediante la humillación sistemática y el fraude interno acaba de destruirte, le dijo él en voz baja, pero captada por los micrófonos abiertos. Valeria abrió la boca para protestar, el diamante en su mano temblando visiblemente por primera vez. Estás despedida por quiebre crítico de ética corporativa y sabotaje estructural, declaró Alonso sin pestañear. El silencio que siguió a esa frase fue tan absoluto que Camila pudo escuchar el zumbido eléctrico de los reflectores. Alonso se giró, dando la espalda a la mujer que acababa de expulsar de su imperio financiero, y caminó hasta el borde del escenario, mirando directamente hacia la oscuridad de la cabina técnica. Los guardaespaldas que se acercaban a Camila se detuvieron en seco, retrocediendo hacia las paredes de inmediato. Quiero disculparme públicamente con la brillante diseñadora de este proyecto, dijo Alonso. La tensión en la mandíbula del CEO desapareció por completo, reemplazada por una expresión de sinceridad cruda que nadie en esa sala de inversionistas había presenciado jamás en él. Su capacidad técnica acaba de salvar esta empresa de una catástrofe interna. La fusión continúa con total transparencia y bajo el estándar de verdad que ella acaba de demostrar. Alonso bajó el micrófono lentamente, rompiendo el estricto protocolo de la Junta, y clavó sus oscuros ojos en los de Camila a través de la enorme sala. El compromiso corporativo de la dirección general ha sido cancelado definitivamente, añadió él, rematando la destrucción de la farsa. Camila soltó el borde del teclado de plástico. Sus manos cayeron sobre su regazo, los músculos de sus piernas temblando de agotamiento, pero su columna vertebral estaba más recta que nunca. El aire frío del aire acondicionado ya no se sentía como una amenaza constante. Se sentía como el primer respiro profundo y limpio que daba en meses. Ella no sonrió de inmediato, pero asintió levemente hacia él, devolviéndole la mirada con una intensidad feroz y renovada que quemó la distancia entre ellos. 8 meses después, la pesada puerta de roble y cristal esmerilado de la sala de juntas principal del piso 20 se abrió con un suave clic hidráulico. Camila estaba de pie frente a la inmensa mesa de caoba pulida, vistiendo un traje sastre de corte impecable color gris marengo, sin rastro de telas baratas ni remiendos desesperados. La luz de la tarde limeña se filtraba por los altos ventanales, iluminando la carpeta de cuero negro que descansaba abierta frente a ella. La última hoja del documento mostraba su firma firme y clara bajo el título de Nueva Socia,
creativa del directorio. El inconfundible aroma a café expreso recién molido y madera de cedro inundó el ambiente tranquilo de la sala. Alonso entró cerrando la puerta tras de sí. Había abandonado el saco oscuro en su oficina, caminando solo con la camisa blanca remangada hasta los antebrazos, exponiendo una relajación corporal que antes parecía anatómicamente imposible en él. Se acercó a la mesa, rodeando la madera pulida hasta detenerse justo al lado de ella, invadiendo su espacio vital con una naturalidad cálida y constante. Él metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un objeto pequeño. Lo colocó con suavidad sobre los documentos legales recién firmados. Un pesado y brillante dispensador de cinta adhesiva de color dorado sólido. Para asegurar definitivamente nuestras estructuras futuras, murmuró Alonso, su voz profunda vibrando muy cerca del oído de ella. Camila levantó la vista, encontrándose con los ojos oscuros y cálidos del hombre que había dejado caer su armadura de hierro frente a ella. La comisura de los labios de Camila se elevó lentamente. Ella levantó la mano y sus dedos se entrelazaron con los de él sobre la fría madera de la mesa. La presión firme y segura de su agarre disolviendo cualquier rastro de duda o distancia jerárquica. No hubo más necesidad de silencio ni de esconderse en sótanos oscuros. Salieron juntos de la inmensa sala de espejos, dejando atrás los reflejos del pasado para caminar lado a lado por el pasillo iluminado de la presidencia, no como una empleada invisible y un CEO inalcanzable, sino como iguales, listos para enfrentar el tráfico ruidoso y la vida palpitante de la ciudad que los aguardaba afuera. Si alguna vez has pasado por una vergüenza monumental en el trabajo que, de alguna manera absurda, terminó cambiando el rumbo de tu vida para siempre, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte las próximas historias. O, si te encantó ver a Camila dar la vuelta a la situación, usar su inteligencia para desarmar la trampa y dejar sin palabras a toda la junta corporativa, comenta aquí abajo cuál fue tu momento favorito y suscríbete para que sigamos viviendo juntos más romances intensos e inolvidables.